Y bueno, amigos, ha hablado Carlo Ancelotti en lo que ha sido el Media Day, que es para los que no lo conocen, yo lo había escuchado alguna vez, creo que para la previa de la 14ª. Es un día que dedica el Real Madrid previo a un partido importante, por ejemplo, la final de la Champions League, en el que los futbolistas y el cuerpo técnico, en este caso Ancelotti, atienden a los medios de comunicación en exclusiva. Entonces, han dejado bastantes cosas. En el otro canal ya les he subido un video en el que hablábamos de las reacciones que han dejado algunos futbolistas a este Media Day. Y bueno, en este caso vamos a centrarnos 100% en algunas cosas que ha dicho Ancelotti, quien ha estallado y ha dejado en su sitio a toda esta gente que está diciendo que la final aburrida porque los mejores equipos quedaron fuera, que Ancelotti les ha colocado en su sitio como no podía ser de otra. Así que obviamente el día viernes va a haber previa de lo que siempre hacemos, los repasos a Ancelotti, absolutamente todo, pero creo que el de hoy también es una mini previa que va a quedar bastante interesante. Vamos a escucharlo, lo analizamos y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y mis amigos, lo que les estaba comentando, vamos a repasar rápidamente algunas cosas que me han gustado de Ancelotti en esta especie de previa y que la verdad están bastante interesantes. Me gustaría empezar escuchando esto, hablando un poco de esos nervios que puede llegar a sentir el entrenador y la misma plantilla en cuanto se empieza a acercar esa final de Champions, porque bueno, estamos claros que es el partido más importante de un futbolista a nivel de clubes. Hola, ¿qué tal, mister? Aquí a su izquierda, Javier Arraez de la cadena SER. Nos contó hace un par de años, tal día como hoy, en la previa frente al Liverpool, que el día antes, usted o la noche antes, tiene sudores fríos, que lo pasa fatal. Parece mentira. Usted es un hombre tranquilo, que tenía usted momentos de agobio personal. No sé si en estas 8 previas usted también ha pasado todo este... Sudor frío llega sábado por la tarde, ya lo sé. Ya estoy preparado. Sudor frío, el miedo llega el sábado por la tarde, esto es bastante normal, pero llega todos los partidos, entonces tengo experiencia. Mi equipo me da mucha confianza, mucha ilusión, porque les veo focalizados en el partido, están en modo Champions, entonces tengo mucha confianza. Hola. Y bueno, cracks, ahí está lo que les estaba diciendo Ancelotti, y es increíble de verdad que un tipo como Ancelotti hable de que empieza a sudar frío por la tarde, es decir, unas horas previas a lo que será ese partido importante. Y me gusta que Ancelotti se sincere. Además, Ancelotti está en una edad en la que no le interesa generar absolutamente más nada que la realidad. Mira, esto es lo que me está pasando y es así, así, asado. Así que excelente ese temita por allí. Quiero que ahora escuchemos otra cosita de Ancelotti, hablando un poco de ese debate que ha habido en la portería, pero no ha sido tan tajante como el otro día. Así que ojo. Que ha vuelto de su lesión y todo el mundo conoce la calidad de Courtois. Es una decisión complicada, pero creo que voy a apurar hasta el partido para tomar esta decisión. Uno de los dos va a jugar, eso seguro. El otro al banquillo. Bueno, muchachos, ahí está lo que les decía de Ancelotti. No sé si es para despistar un poco sobre la alineación o es estrategia. No tengo ni idea, pero me queda la sensación, muchachos, de que Ancelotti dice, yo de verdad no me lo creo, no me acabo de creer que Ancelotti a estas alturas de la vida, de la temporada, no haya tomado la decisión, la determinación de quién va a ser su portero para la próxima final de la UEFA Champions League. A mí me cuesta muchísimo creerlo, pero bueno, al final es algo que está allí. No sé de verdad qué opinan ustedes, pero a mí me da la sensación de que el debate está zanjado. El otro día lo zanjó y que Ancelotti lo hace para poner a pensar un poco al Borussia, aunque me imagino también la gente del Borussia tendrá las mismas dudas que yo, que es cero, de quién va a ser el portero de la final. Otra de las cosas que ha comentado es la relajación que puede haber, de qué partidos espera él, qué final espera que puede llegar a tener. Y bueno, Ancelotti tiene muy claro algo que me ha gustado, porque
no quiero absolutamente ningún tipo de confianzas, de favoritismos. Las últimas dos finales que se han presenciado, pues el favorito ha quedado, incluso la del Porto y la del Sporting. El Sporting de Cristiano era favorito y termina llevándosela al Porto. Claro, hubieron varias cosas, pero bueno, ojo con eso. Y Ancelotti pues lo tiene bastante claro y es algo que me alivia. Buenos días, mister. Aquí José Luis Sánchez para Jóvenes de la Sexta. Se dice que el Real Madrid es favorito, que es un día más en la oficina, que el Dortmund tiene más ilusión, pero ¿cuánto desea usted y su equipo esta Copa de Europa? Bueno, lo de ser favorito, nosotros no pensamos en esto. Pensamos que tenemos que jugar un partido contra un rival que ha merecido, como nosotros, de llegar a la final, porque lo ha hecho muy bien. Ha eliminado equipos de gran calidad, ha eliminado al Paris Saint-Germain en la semifinal, Atlético de Madrid. Entonces, un equipo que ha mostrado calidades, que ha mostrado compromiso, que ha mostrado una gran actitud. Entonces, estamos convencidos que hay que sufrir, que hay que luchar y que hay que pelear, como en todas las finales. Y en Ancelotti, dándole su crédito al Borussia Dortmund, que mucha gente se lo ha quitado. He escuchado cantidad de barbaridades, sobre todo he escuchado, muchachos, la situación aquella de que no, que el Dortmund no tiene nada que hacer, no tiene nada que hacer. Ojito, ojito, porque esto se puede complicar. El Dortmund es un equipo organizado con sus cositas, así que bueno, yo no estaría tan confiado y una de las cosas que más me alegra / alivia es que nuestro amigo Carlo Ancelotti tampoco no se fía en lo absoluto de esto. Así que muy bien por Carlo Ancelotti. En este caso ha hablado un poco de lo de Toni Kroos, que es lo que vamos a escuchar en breve. Y bueno, ese tema de la despedida de Kroos, una final de Champions, etcétera, etcétera. Brutal. Bueno, sí, es el último partido de Toni Kroos. Ojalá él pueda terminar su carrera en el Real Madrid con una Champions. Creo que a nivel individual se la merece. Pero la carrera de Toni Kroos no aporta algo más con una Champions más de lo que ya ha aportado. Él creo que ha sido un jugador fantástico para este club, para 10 años. Ha entrado en la historia del Real Madrid y no entra más con una Champions más. Ya está en la historia del Real Madrid. Obviamente para él terminar con una Champions sería lo máximo, sería fantástico, pero como he dicho, él ya está en la historia del fútbol, no solo del Real Madrid. Ahí está lo que les decía, muchachos. Brillante lo de Ancelotti al respecto y por supuesto que sería espectacular que Antonio se pudiera despedir con otra final de la UEFA Champions League. Y bueno, Ancelotti ha dejado eso como que tal vez, bueno, podemos perder la final, así que muchísima atención. Bueno, así que particularmente no entiendo lo que quiere decir Ancelotti, pero ojo porque hay que ganar esta final. Yo entiendo que, como dijiste en la pregunta anterior, hay que sufrir, hay que saber sufrir, etcétera, etcétera, pero hay que ganar esta final sí o sí. Es que sería horroroso perder la final con este Borussia Dortmund que, con todo respeto, están probablemente entre los 10 mejores equipos del mundo. Así que bueno, vamos a colocar ahora esto rápidamente de Ancelotti hablando de Arda Güler, que también le han cuestionado sobre esto, el futuro de la plantilla con Ardita. Excelente. Hola, buenos días. Soy Şenhan Bolelli, Agencia Anadolu de Turquía. En las últimas semanas usted ha dado mucha oportunidad a Arda Güler. Parece que ha aprovechado, ha marcado, ha hecho lo que debería hacer. Pero claro, nunca ha jugado en Champions League ni un final. Así que no tiene experiencia. En su parte, sería un riesgo pensar durante el partido del sábado una parte que podría jugar Arda Güler o no. Obviamente sí, porque Arda ha mostrado en los últimos partidos la calidad que tiene, el talento que tiene, y obviamente puede ser que va a ser útil durante el partido. Obviamente sí, porque tiene una racha goleadora fantástica, tiene 100% de acierto, y creo que es una opción que tenemos. Me gusta sobre todo esto y de verdad una de las cosas que me tenía a mí rondando la cabeza es que Arda Güler no ha disputado hasta aquí un minuto ni un minuto de la UEFA Champions League, lo que evidentemente
pues no sé si, creo que cuando no disputa ni un minuto del tema a mí me da la sensación de que no le cuenta el título o no le cuenta como campeón de Europa. Así que esperemos que Ancelotti pues tenga ese gesto con el chico de colocarle en la final. Pues obviamente creo que va a estar condicionado según cómo vaya el partido. Así que por lo menos Ancelotti lo tiene en cuenta y seguramente va a llegar ese momento en el que vaya a ser esa excepción, porque no sé qué tanto te pueda cambiar una final de Champions un chico como este, pero como es un chico tan especial, puede que pase algo. Así que a tener en cuenta eso, muchachos, y no nos extrañe ver a Arda en el segundo tiempo en Wembley. Vamos a ir ya cerrando dos cositas finales. En este caso le han preguntado por Florentino Pérez y finalizamos con lo que les dije que fue el rajadón que metió contra la gente esta que está criticando lo del Dortmund y el Madrid. Primero lo de Florentino. Transmitir el presidente Real Madrid antes de estos partidos tan importantes. Gracias. Bueno, el presidente siempre es muy tranquilo antes de este evento, siempre con mucha confianza, nos traslada muchos cariños, es muy contento, entonces pasar tiempo con él antes de estos partidos es muy bonito. Bueno, bien por Ancelotti, se ve que hay un cariño especial entre Ancelotti y Florentino. Además, Florentino da la sensación de que es ese tipo de presidente cariñoso que es cercano con su entrenador, con su futbolista. Lo hemos visto en algunas situaciones que el Madrid vaya a disputar un partido en tal lado y siempre le vemos muy cercano, muy cariñoso y bueno, la verdad me gusta bastante eso. Y Ancelotti pues encantado de la vida. Lo único que hace dejar esto claro es que es una absoluta y total familia esta institución a día de hoy. Vamos a finalizar el video con este clip que les dije. Ancelotti, que le han cuestionado el tema de los dos equipos de la final y ha salido con una brillantez. Creo que al alcance de la mano de pocas personas, como Carlo Ancelotti, por ejemplo. ¿Han llegado los dos mejores equipos a jugar la final de la Champions? La pregunta, sí, han llegado los dos mejores equipos para jugar la final de la Champions. Porque nosotros mañana todavía no estamos de vacaciones, pero muchos ya están de vacaciones y verán el partido en la tele. Muy bien Ancelotti, de verdad, me pareció, además se le ve un poco serio en esta respuesta, con un respeto absoluto, pero ha mandado a tomar por ustedes saben que absolutamente toda esta gente tienen semanas, Rodri, Bernardo Silva, hablando de que si el gol de visitante hubiera contado, qué vergüenza, ya de verdad, maduren. Mira, yo siempre he escuchado una frase que me ha parecido brillante y con esto voy a cerrar, que al único que se le cuestiona cuando gana un título es al Real Madrid o cuando está en una final es al Real Madrid, en este caso el Borussia Dortmund, porque no sé por qué también le ha caído esa especie de hate, pero bueno, al final me ha gustado mucho la de Ancelotti mandando a colocar en su sitio absolutamente todo el mundo, así que bien por Ancelotti, ahí estaremos Carlos, por supuesto con el equipo a tope en tan solo 5 días que bueno, parecen ser eternos, cada día que pase me voy poniendo como un poco más nervioso, creo que es bastante normal y bueno, a día de hoy me gustaría también palpar cómo está la situación con ustedes, cómo lo están viviendo estos días de previa, qué les ha parecido esto de Ancelotti en esta especie de conferencia que ha dado antes de la conferencia de la previa de la final. Así que nada, hágame saber sus opiniones en los comentarios y lo de siempre, déjame tu like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid, a por la 15, nos vemos en un próximo video y chao, chao.